Ahora vamos a analizar cómo era nuestra atmósfera primitiva, la atmósfera primitiva de nuestro planeta. Nuestro planeta, como nosotros sabemos, que se formó hace 4.600 millones de años a partir de los choques entre protoplanetas que a su vez se habían formado a partir de choques de rocas inmensas que giraban alrededor del Sol recién formado. Nuestro planeta, cuando se formó, en ese tiempo que ya comenté, hace 4.600 millones de años, no tenía las características que tiene en este momento. No, si estuvieras allí no verías el cielo azul, ni verías el paisaje tan bonito que algunas veces nosotros encontramos. No, verías algo muy diferente. Y ahorita te cuento cómo era nuestro planeta al inicio, recién formado, hace 4.600 millones de años. El término Tierra primitiva se utiliza para describir las distintas etapas de formación del planeta. Como ya mencionaba, pues se caracteriza que era una tierra hostil, no apta para ningún ser vivo, no apta para la vida. Así era. A continuación, las características de este planeta recién formado. En primer lugar, la temperatura de nuestro planeta era una temperatura alta. Te puedes imaginar alrededor de 1500 grados Celsius de temperatura. Terrible, no se puede vivir así. Era la temperatura de nuestro planeta. Apenas era una inmensa bola de roca fundida, con volcanes que estaban constantemente haciendo erupciones. Habían metales, los primeros metales eran metales pesados como el hierro y el níquel. Esos metales poco a poco se fueron concentrando hacia el centro para formar el núcleo de la Tierra. Nuestro planeta entonces era un lugar inimaginable en este momento, realmente difícil de podernoslo imaginar para cómo era en ese momento. Los materiales metálicos más livianos fueron quedando en las capas superiores, pero los materiales metálicos más pesados como el hierro y el níquel se fueron hasta el fondo. De hecho, el núcleo de nuestro planeta es en este momento incandescente. Una inmensa bola de fuego hay ahí abajo, en el núcleo. Hierro totalmente, de tan caliente que está fundido. Y está en constante movimiento. Y ese constante movimiento es el que genera, precisamente, como lo vimos aquí en segundo año de bachillerato, como lo vimos antes, genera el campo magnético. ¿Se acuerdan? Lo que postuló William Gilbert sobre el campo magnético. La Tierra es un inmenso imán. Eso vimos hace algunos días, meses atrás. Bueno, la atmósfera que había al principio, cuando se empezó a formar la atmósfera, porque hace 4.600 millones de años que se formó la Tierra, no tenía atmósfera. Y lo poco que comenzó a formarse contenía gases como dióxido de carbono y nitrógeno. Ojo, dióxido de carbono y nitrógeno. También, si llovía, lo que caía de lluvias eran lluvias totalmente ácidas y tormentas eléctricas. Se daban esas condiciones de ambiente que había. Como ya mencionaba, la atmósfera era muy distinta a la atmósfera que tenemos hoy. ¿Cómo era la atmósfera primitiva? En primer lugar, contenía dióxido de carbono, CO2, que por cierto, lo producimos nosotros cuando respiramos. Cuando tú exhalas, produces dióxido de carbono. En aquel momento no habían organismos vivos que lo produjeran. Entonces este dióxido de carbono provenía de otros fenómenos, tales como las erupciones volcánicas, que sí se estaban dando frecuentemente. Había otro gas muy abundante, el monóxido de carbono, y había, fíjate bien, vapor de agua.
en la atmósfera, vapor de agua, pero las temperaturas eran tan altas que el agua no estaba, digamos, en estado puro, sino que estaba ya flotando en la atmósfera. Había, como decíamos, nitrógeno, hidrógeno, bastante. Había también una sustancia llamada amoníaco. Había sulfuro de hidrógeno y sobre todo gas metano. Era una atmósfera sumamente hostil para la vida. No había oxígeno. Como ven, no había oxígeno libre. Lo que había era CO2, pero oxígeno libre no había. De hecho, el origen del oxígeno en la atmósfera es una teoría muy complicada de entender, ¿verdad? Porque el oxígeno es esencial para nosotros, para vivir. Lo respiramos, pero no había. Entonces, ¿cómo se formó? ¿Verdad? De eso vamos a hablar más adelante. Uno de los aspectos que más destaca en la Tierra primitiva entonces es que, como decía, no tenía oxígeno, o las cantidades que habían presentes en el CO2 eran realmente muy escasas, por lo que se cree que el oxígeno gaseoso fue llenando a la atmósfera debido a las primeras formas de vida que se alimentaban mediante procesos de fotosíntesis. Y es que lo primero que existió fueron seres procariontes, bacterias, y esto da para explicar un poco más sobre el origen de la vida, ¿verdad? Pero tema aparte realmente ese para el análisis de este contenido. Lo que sí vamos a decir es que los primeros seres vivos, los seres procarióticos, como las bacterias, comenzaron a realizar fotosíntesis y esa fotosíntesis liberó oxígeno que se fue a la atmósfera. Eso comenzó a hacer cambios a nivel atmosférico. Cambios que terminaron por transformar nuestra atmósfera. Entonces surge la pregunta de retroalimentación a lo que he hablado, ¿no? ¿Cómo era la Tierra primitiva? ¿Cómo se originó la Tierra? ¿Cuáles eran las características de la atmósfera primitiva? Regresa un poco con el video y lo vas a recordar. Hasta luego.